Vamos a la palabra, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Por favor, yo quiero pedirles que estas conferencias las vuelvan a escuchar una y otra vez. Hablar acerca del propósito eterno es algo muy profundo. Al mismo tiempo, claro que es sencillo. Vamos a hablarlo de la manera más sencilla, pero es algo muy profundo. Vamos a tener nosotros el cuadro completo. No vamos a ver solamente situaciones aisladas. El Hijo de Dios no vive situaciones aisladas. La palabra de Dios no se debe predicar aisladamente. Hay un contexto general, hay un propósito eterno, completo, que lo llena todo, que lo abarca todo, y es como dice la palabra, desde la eternidad. Acuérdense, esto es muy importante porque tenemos que alinearnos al propósito eterno de Dios. Dios está comprometido solamente con su propósito. Escucha esto: Dios solo está comprometido con su propósito. Todo lo que está fuera del propósito de Dios, Dios no tiene ningún compromiso con todo lo que está fuera de su propósito. Pero todo lo que está dentro del propósito eterno de Dios, Dios está comprometido con esto. Así que hablar del propósito eterno es abrir nuestros ojos a una realidad extraordinaria. Dijimos, a la realidad de Dios. La realidad de Dios, dijimos, es su propósito, su voluntad, su deseo, su designio. Pero la realidad de Dios también tiene que ver con que Él es, hay una verdad. Cristo es esta verdad. Por eso Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la fuente de esta realidad. Porque este propósito eterno fue legalizado por un pacto eterno. Ahí nos quedamos y desde ahí vamos a retomar hoy. Este propósito eterno fue legalizado por un pacto eterno. Por eso Jesús dijo en la cruz: consumado es. Él legalizó este propósito eterno con este pacto eterno. Y ahora este propósito maravilloso y eterno está garantizado. ¿Cómo está? Garantizado. Por eso Jesús dijo: consumado es. Está garantizado, familia. Todo aquel que está en el propósito eterno de Dios, su vida está garantizada. Por eso dice Romanos capítulo 8: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que están en Cristo. ¿Qué? Todas las cosas. Yo les decía, no somos víctimas nosotros de las cosas fortuitas. No somos víctimas de las injusticias de la vida en Cristo. No, nosotros somos el producto de un sueño eterno de Dios. Nosotros somos la voluntad de Dios, esos deseos maravillosos en el corazón de Dios. Tú eres parte de ese propósito. Dios te dio una asignación. Estamos incluidos en este propósito eterno, pero es un propósito que está garantizado. Por eso también Romanos capítulo 8 dice, del verso 28 en adelante, dice que a los que antes conoció, a estos también los llamó. A los que antes llamó, a estos los predestinó. A los que predestinó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Fíjate. Y todo esto, de principio a fin, fue hecho ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera espacio y antes de que hubiera materia. No había nada. No había nada, solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos en algún punto, en algún momento de esta eternidad se reunieron. Yo te decía la semana pasada, la economía divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que origina todo. Del Padre nació todo. En el seno, en su corazón del Padre, ahí nació todo. Este deseo, esta voluntad agradable y perfecta, estos sueños de Dios como Padre. Porque desde el inicio
Dios anheló tener una familia. Mira, esto se va a poner muy bueno y es muy importante que entendamos esto, porque esto va a redefinir nuestra manera de pensar y va a redefinir lo que hasta ahora hemos entendido acerca de lo que significa ser cristiano. Pero desde la eternidad, yo te decía, no había nada, ni tiempo, no había el tiempo cronos, no había materia, no habían galaxias, universos, nada de lo que hoy vemos. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Hace cuántos miles de millones de años? No lo sabemos. Pero solamente estaba el Padre originando, estaba el Hijo amado, el Espíritu Santo, y ellos tuvieron un plan magnífico, perfecto y eterno, y tú y yo somos parte de ese plan. Yo les decía que lo que la Biblia nos alcanza a revelar del propósito eterno es que tiene que ver con la eternidad pasada, tiene que ver con nuestra eternidad, este periodo de tiempo, y tiene que ver también con la eternidad futura. Es lo que nosotros alcanzamos a entender acerca de la creación de Dios y de este propósito maravilloso. Ahí se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo platicaron acerca de este propósito maravilloso, porque el propósito de Cristo en la cruz del Calvario es conformarnos tal y como Él es, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ellos platicaron desde la eternidad y tomaron un acuerdo eterno. ¿Y sabes cuál fue ese acuerdo eterno? Que el Hijo moriría en la cruz. El Hijo vendría a esta tierra, moriría en la cruz, pero resucitaría el tercer día. Pero no solamente resucitaría, sino que se impartiría a nosotros de tal manera que Él morara dentro de nosotros. Y eso, yo te decía, hace que este propósito eterno esté garantizado, que a los que antes conoció, que a los que antes llamó, que a los que predestinó, que a los que justificó y a los que glorificó, seamos una obra terminada. Porque tú y yo estamos en esta tierra como una obra terminada. Yo te decía, somos un final envuelto en un inicio. Todo está terminado, todo está consumado. Por eso Cristo dijo, consumado es. Está garantizada la voluntad perfecta de Dios para todos los que están en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí estamos en Cristo Jesús? Con razón Jesús dijo, pero separados de mí, nada pueden hacer. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy el camino, yo soy la realidad del Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que este propósito eterno está garantizado y tiene que ver no solamente con la vida pasada, con la eternidad pasada. La eternidad pasada tiene que ver con la creación de los ángeles, tiene que ver con la creación de los universos, tiene que ver con un trono de Dios, porque cuando Dios comenzó a crear, Dios también creó un trono. Yo te decía, para gobernar a las criaturas. ¿Dónde está ese trono hoy? Dice el profeta Ezequiel y el profeta Isaías, capítulo 14, que ese trono está a los lados del norte, en el tercer cielo, en la casa de papá, en las moradas del Padre. Yo te decía, los astrofísicos están vueltos locos la semana pasada. Es imposible siquiera asomarnos, llegar a la ventana de nuestro vecindario, que es la Vía Láctea. 4 años luz viajando para llegar a la siguiente galaxia. Es imposible solamente viajar a la velocidad de la luz. Y si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nos tardaríamos miles. Hoy los astrofísicos hablan de 90,000 millones de años luz. Es una locura, que es el círculo del universo observable. 90,000 millones de años luz viajando a 300,000 kilómetros por segundo. Yo te decía la semana pasada, la sonda Voyager, que fue lanzada hace 50 años, apenas está llegando al final de nuestro sistema solar. Apenas está llegando ahí y ya lleva viajando 50 años, viajando a miles de kilómetros por segundo. Por supuesto no se compara con la velocidad de la luz, pero lleva 50 años viajando y solamente ha recorrido un día luz. Un día luz. Y estamos hablando de que para que podamos llegar a la zona cero,
que le han nombrado así los científicos, que es el borde del segundo cielo. Primer cielo, nuestra atmósfera. Segundo cielo, las estrellas, las galaxias, todos los astros, todo el universo observable. Tercer cielo, la morada del Padre. Ahí donde Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Allá está el trono de Dios. Muchas cosas pasaron en la eternidad pasada. Dios creó a los ángeles, se vivió la rebelión con los ángeles. Ahí apareció el pecado y la maldad, la oscuridad en el corazón de estos seres. Uno en particular. ¿Por qué te estoy relatando todo esto? Porque ahorita que leamos el pasaje, dice el apóstol Pablo que el plan eterno de Dios es reunir todas las cosas. Fue reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso él dice también que acaso ustedes ignoran que ustedes van a juzgar ángeles. Dice Pablo, ustedes van a juzgar ángeles. Porque va a haber un día el juicio del gran trono blanco. Ahí toda la humanidad que no aceptó a Cristo será juzgada. Y ahí los ángeles serán juzgados también. Porque lo que comenzó debe de terminar. Lo que comenzó debe de terminar hasta donde nosotros vemos. Y estamos incluidos, yo te decía, en ese propósito eterno. Por eso lo que Cristo vino a hacer fue introducirnos a este propósito eterno maravilloso. Y que tiene repercusiones no solamente presentes, sino repercusiones venideras también. Es algo extraordinario. Toda la creación gime, no solamente las naciones, toda la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso somos tú y yo. Toda la creación. Un día, dice Pablo, el propósito del Padre es reunir todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, reunirlo en Cristo Jesús, y que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ustedes sabían, yo les he dicho, que el propósito eterno de Dios es que un día Él va a mudar las oficinas gubernamentales que están en el tercer cielo. Apocalipsis, la nueva Jerusalén, dice Juan, y vi descender la nueva Jerusalén, la ciudad santa, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, que Dios va nuevamente a reconstruir esta tierra. Cielos nuevos y tierra nueva, donde cada generación, los miles de millones de seres humanos que estamos en Cristo, que hemos creído en Él, vamos a estar nosotros en esta tierra. Y Dios, Cristo, va a ser el Rey y Señor. Toda rodilla se va a doblar delante de Él, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Así que se va a mudar del tercer cielo. Esas oficinas gubernamentales se van a mudar a esta tierra. Y la tierra fue diseñada eternamente para ser el centro operativo en todo lo que ha sido creado. Yo sé, muchos van a pensar que esto parece ciencia ficción, pero es mejor que eso. Es mejor que eso. Por eso es que Él nos ha dado tantos recursos, una salvación tan grande, dice Hebreos. ¿Cómo la hemos de descuidar? Y sabes que hay muchos hijos de Dios que tienen descuidada su salvación. Una salvación tan grande y tan maravillosa que la tienen descuidada, olvidada, o muchos no entienden qué es lo que Cristo hizo por nosotros y cuál fue ese plan maravilloso eterno trazado para los hijos. Así que lo que tú y yo somos y portamos es algo tremendo y extraordinario que Dios nos ha dado a nosotros. Ser hijos de Dios, yo te he dicho, significa más que venir a la iglesia todos los domingos, que ir a tu reunión celular, medio leer la Biblia y medio orar. Ser hijos de Dios, como dice Pablo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y son engendrados no de carne ni sangre, sino son engendrados del Espíritu, para cumplir con este propósito eterno y que podamos trascender generaciones y trascender eternidad también. ¿Alguien va conmigo? ¿Alguien va conmigo en todo esto? Okay. Vamos a leer el pasaje, por favor. Vamos a Efesios. Dice: toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos. ¿A quién? A Cristo. Estamos unidos a Cristo. Esa palabra unido significa que estamos dentro de Él. Estamos dentro de Él y Él está ¿dónde? Dentro de nosotros. Es una unidad perfecta.
Y escucha esto: nadie nos puede separar. Nadie nos puede separar. Nadie nos puede separar. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una vez que ha sido unido a Él, una vez que Él está en nosotros y nosotros en Él, una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, una vez que nosotros somos hijos, siempre seremos hijos. Una vez que nosotros hemos sido salvos, siempre seremos salvos. Una vez que estamos unidos a Cristo, nadie nos puede arrancar de su mano, porque esta unidad es una unidad del Espíritu, y esta unidad tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura, nacidos del Espíritu. Así que esta unión nadie nos las puede quitar. Estamos unidos perfectamente a Cristo. Él está en mí y yo estoy en Él, y nadie me puede separar de Él. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Ninguna cosa que tú puedas hacer te puede separar de Él. Es una unidad perfecta. ¿Alguien dice amén? Ahora entendemos. Por eso dice Pablo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Ni tribulación, angustia, peligro, espada, desnudez, ángeles, principados, lo presente, ni la muerte. Es más, la muerte nos une más a Cristo. Nada nos puede separar de Cristo. Qué maravilloso es eso. Así como si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos puede separar de Cristo Jesús. Nada. Ni las fallas morales nos pueden separar de Cristo Jesús. Estamos unidos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, incluso antes de haber hecho el mundo, no de crear, de recrear la tierra, sino antes de crear la tierra, antes de, hace millones de años, no sé, los científicos con el carbono 14 y otras pruebas más han calculado que la tierra tiene millones de años que fue creada, no recreada. De que fue recreada tiene 6,000 años, pero de que fue creada, a eso se refiere. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Wow. ¿Dios qué? Nos amó. No solamente nos diseñó, sino que Él ya nos amaba. Esto no es nuevo para Dios. Por eso te decía la semana pasada: tú no comenzaste a existir cuando el óvulo fecundó el espermatozoide y dijo: este es XX y este es XY. Ahí fue nuestro origen. No, nuestro origen, ¿dónde fue? Antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuera creado, ahí Dios nos dio la vida. Pensó en ti, en los cachetes que tienes, en los ojos que tienes, en la nariz que tienes. Pensó en ti. Dios nos diseñó, dice la Biblia. Pero no solamente dice que nos diseñó, dice que Él nos amó. Qué maravilloso es esto. Antes de que tú le conocieras, Él ya te amaba eternamente en Cristo. Por eso Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fuimos amados. Ella compartía una relación contigo. A los que antes conoció, a estos los llamó. A los que llamó, predestinó. A los que predestinó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Porque para Dios ya eres una obra terminada. Todo esto ya estaba en el corazón de Dios. Seguimos leyendo. Dice: Dios nos amó y nos eligió. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién nos eligió? En Cristo. Porque nuestra elección tiene que ver con que desde antes de la fundación del mundo hay algo que pasa en Dios. Sígueme, esto tiene que ver con los atributos de Dios. Por eso les digo que vamos a ir con paciencia, para que alguno no se me empacha, ¿ok? Porque echemos a andar nuestra imaginación un momento. Antes del fin de todos los tiempos no había nada, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en algún momento de la eternidad pasada, en el conocimiento de Dios, nuestro conocimiento es un conocimiento libre, adquirido. Vamos a la escuela, vamos al kinder, vamos a la primaria, vamos a la preparatoria, vamos a la universidad, algunos van al posgrado, y entonces van aprendiendo más y más. Su intelecto tiene más y más fruto. Pero el conocimiento en Dios, como es una perfección, no es así. Quiero que veas esto. Antes de la fundación del mundo,
en un instante, en el conocimiento libre de Dios, Dios lo supo todo. Dios lo supo todo. Dios conoció a todos. Dios pensó en todos. Dios conoció a todos. Dios eligió, Dios llamó, Dios justificó y Dios glorificó a todos sus hijos. ¿En quién? En Cristo. Dios conocía todo, Dios conoció todo. Dios absolutamente todo, los pensamientos, las acciones, tu respuesta. Dios conoció todo y no había nada en absoluto. Esa es la grandeza de Dios. Por eso dice que nos amó y nos eligió. Y a todos los que en ese conocimiento eterno respondieron a Cristo, que somos tú y yo, que somos hijos de Dios, la Biblia nos llama los elegidos. ¿Cómo nos llama la Biblia? Los elegidos. Por eso es que tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Fuiste llamado y elegido. Seguimos. Para que seamos ¿qué? Santos e intachables a sus ojos. Lo que sigue, por favor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Qué maravilloso es esto. Nos podemos pasar un año hablando de estos versículos, porque ¿sabías tú que nosotros éramos huérfanos y advenedizos, pero ahora somos miembros de la familia de Dios? Somos miembros de la familia de Dios. Por eso la adopción nos dice algo de cuando alguien es huérfano, pero luego finalmente es adoptado. De repente, si es huérfano, no tiene nada, no tiene padre, no tiene madre, no tiene seguridad, no tiene nadie que vele por él. Está solo, está huérfano, está abandonado, está en un estado deplorable. Pero de repente, cuando es adoptado y firma la adopción, deja de ser todo esto para convertirse en miembro de una familia. Ahora tiene una casa, tiene una familia, tiene un techo, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una herencia, tiene recursos, tiene equipamiento, tiene amor, tiene todo lo que es de esa familia. Ahora pasa a ser de él también. Él pasa a ser miembro de la familia. Pero cuando hablamos de ser engendrados, pasa alguien que es engendrado, un hijo, cuando tú lo engendras y nace, él tiene tu genética, tiene tu ADN, es hijo tuyo, nace para cumplir con los propósitos de la familia. Todo lo que hay en casa le pertenece a él. La visión de la casa, el propósito de la casa se convierte ahora en su visión y en el propósito de él. Y aquí, mis amados, estamos hablando de la familia de Dios. Por eso en algún momento yo les dije, antes Dios estaba de ese lado y yo estaba de este lado, destituido de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo vino, murió, resucitó y se impartió a mi vida, fui unido nuevamente a esta gloria. Esta gloria moró dentro de mí y ahora está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y ahí estoy yo. Ahí estoy yo, dentro de la familia de Dios. No sé si alguien puede recibir esto, pero esto es algo maravilloso. Y yo oro que nuestra conciencia pueda recibirlo. ¿Cuánta gente va ahí pateando las piedras, cabizbajo, y que todavía se siente huérfano cuando es parte de la única familia más grande y maravillosa y divina en los cielos, que es la familia del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra? Él es tu papá, Él es mi papá, somos miembros de su familia. Todo lo que tiene su casa me pertenece a mí. La visión de su casa me pertenece a mí. Los objetivos de la casa, las metas de la casa me pertenecen a mí. Toda la casa suya es mía también. ¿Alguien dice amén? Por eso dijo Jesús: voy pues a preparar lugar, porque donde yo estoy como hijo amado y unigénito, ustedes también van a estar ahí, porque ahora ustedes son hijos. Seguimos leyendo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. El que sigue, por favor. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado.
Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer, escucha esto, su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Su qué? Su misterioso plan, que ha dejado de ser un misterio para nosotros y se ha convertido en nuestra realidad. Lo voy a volver a repetir. Que debe de dejar de ser un misterio para nosotros y convertirse en nuestra realidad, porque esta es la realidad del propósito eterno en Cristo Jesús. Y de eso vamos a estar hablando, este misterio que ha sido revelado ahora a los santos. ¿Qué dice? Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y déjame decirte algo, escucha esto, porque hay mucha gente que quizá todavía siga diciendo: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Un plan que ha sido ideado, y Dios ha sido específico, ha guardado todos los detalles dentro de este plan. Por eso es que si tú estás en Cristo, todo lo que acontece a tu vida, todo lo que pasa en tu vida, llámese prueba, llámese disciplina, llámese instrucción, todo lo que pasa en tu vida es parte de ese plan perfecto. Dice, buen propósito de Dios. Porque la Biblia no dice que como hijos nunca nos vamos a enfermar, ¿o sí dice? Mira, a mí me encanta orar por los enfermos y los enfermos sanan, pero hay momentos en que yo enfermo y Dios no me sana. ¿Sabes cómo se llama eso? Propósito eterno. Quien no lo entiende se queja. Quien no lo entiende dice: Dios, pero ¿por qué si yo soy tu hijo? Yo oro por los enfermos y los enfermos se sanan, Señor. Mira, aquí tengo un testimonio maravilloso. Ven, hija. No te reconocí, ¿tú crees? Cáncer. Ella llegó con diagnóstico de cáncer. ¿Se acuerda que yo le dije: te voy a ver cachetona? No está cachetona, pero mírenla, cáncer, ¿verdad, hija? Llegué pelona, flaca. Llegué pelona, flaca, con 23 kilos. Ahorita, gracias a Dios, pues ya me creció el cabello, ya peso más. Y pues bien lo dice el pastor, lo que Dios cumple, Dios lo promete, Dios lo cumple. Amén. Gracias, hija. Sí, escucha esto, mira. Esto es cuando entiendes el propósito eterno. Creemos en la sanidad, creemos en la bendición. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero si somos hijos, Dios nos tiene que llevar a una madurez. Si eres hijo, Dios no necesita bebés espirituales. Hay muchos, y nacen muchos bebés espirituales, y tenemos muchos bebés espirituales, tenemos mucho infante espiritual, pero todos debemos de crecer en el propósito de Dios. Tú no puedes confiar en un bebé, tú no puedes confiar en un niño. Necesitamos hombres en quien confiar, ¿verdad? Y mujeres en quien confiar, pues para llevarnos a esa madurez y que nosotros crezcamos. Su propósito eterno también tiene que ver muchas veces con aflicción del propio Hijo, del propio Jesús. Dice Pablo, a través de las aflicciones el Padre lo llevó a una madurez al Hijo, lo llevó a la obediencia al Hijo. Así que tú y yo no estamos exentos de pasar todo eso. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. Eso no significa que el diablo nos esté haciendo daño. Eso significa que los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien y son propósitos de Dios. Por eso cuando me siento enfermo, oro por mi sanidad, y si Dios no me sana, igual estoy contento, feliz. Igual me paro y oro por los enfermos y los enfermos sanan, porque sé que eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay madurez. Ahí hay madurez. ¿O no acaso Jesús oró en el huerto del Getsemaní 3 veces y le dijo al Señor: líbrame de esta copa, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino hágase, cúmplase tu propósito eterno? Y él, estando aún en la cruz, a punto de que le diera un paro y se le reventara la vena pericárdica,
Porque yo les he dicho, verdaderamente Jesús murió de amor. Se le reventó la vena pericárdica del corazón. No soportó tanta tensión, tanto estrés. Inhumano lo que él vivió. Se le revienta la vena pericárdica y él muere. Pero él muere con gozo puesto delante de él. Qué tremendo es eso. Entendiendo que la cruz era la buena voluntad de Dios para él. Es más, él escogió. Jesús dijo: nadie me quita a mí la vida, yo la pongo de mí mismo. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, porque sé que este es el buen propósito y el buen plan de Dios para mi vida. Porque una vez que yo muera, veré mucho fruto en abundancia de esta semilla que cae a tierra, que debe de morir para llevar mucho fruto. Por eso el que entiende el propósito de Dios, mira, los apóstoles lo entendían. Por eso Santiago escribe y dice: tened sumo gozo cuando halléis en medio de diversas aflicciones, porque la prueba produce paciencia. Entendía el propósito eterno de Dios. Pedro dice: soportad la prueba y la tentación, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pues fiel es Dios. Porque todo esto te está llevando a una madurez. Vas a dejar de ser un infante espiritual y te vas a convertir en un hombre tremendo de Dios, en una mujer de fe, en una mujer con entendimiento. No importa lo que venga a tu vida, que venga todo el propósito de Dios a nuestras vidas, porque es su buena voluntad para nosotros, para ti. Por eso es que el Hijo de Dios vive con gozo, vive con paz, vive con entendimiento cada momento de su vida. Pablo oró 3 veces y le dijo al Señor: Señor, quita de mí este aguijón. Pero por causa de todas las revelaciones que Dios le había dado a Pablo, y que Pablo no se gloriara y se exaltara, Dios le mandó un aguijón, un mensajero de Satanás que lo bofeteaba, dice, que lo tuviera tranquilo. Tranquilo, Pablo, tranquilo. Porque si alguien tenía de qué gloriarse era Pablo. Toda la revelación que Dios le dio, no nos bastaría la vida para entender lo que Pablo escribió. Y no sé si el mismo Pablo lo entendía, pero lo escribió. Y él oró 3 veces como el Señor y le dijo: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok, Señor, voy a ser feliz, con gozo, y seguir haciendo lo que tengo que hacer. No estaban en la cárcel, no estaba encarcelado en Roma cuando escribió varias cartas, una de ellas a los filipenses, y les escribe a los filipenses. Él estaba con el cepo en los pies, estaba con el soldado romano que lo estaba custodiando ahí, pero pareciera que Pablo está con el coco en la playa, disfrutando. Su espíritu estaba regocijado en Pablo. Y él escribe a los filipenses y les dice: regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay muchos predicadores también que han enseñado que el Hijo de Dios por nada se debe enfermar, que el Hijo de Dios por nada debe de tener sufrimiento. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Claro, hay bendición de Dios, creemos en la bendición de Dios, creemos en la sanidad de Dios. Aquí operan los milagros, señales y maravillas. Pero Pablo dice también: ¿quién no enferma? Yo no enfermo. Todo eso tiene que ver ¿con qué? Con el propósito eterno de Dios. Todo lo que vive el Hijo de Dios es parte del buen propósito y de la buena voluntad de Dios para su vida. Así que yo no sé qué estés viviendo tú el día de hoy, pero si el Señor te está llevando a la madurez, gracias a Dios por eso. Si el Señor te está llevando a un crecimiento en tu vida, qué bueno. Vas a dejar de ser niño para convertirte en un hombre y una mujer del espíritu espiritual. Dale gracias a Dios, bendice a Dios. Está garantizado el propósito eterno de Dios. Recuerda que a los que antes conoció, a estos llamó, que a los que llamó, a estos justificó, a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, los glorificó también. Así que échate una danzadita ahí en tu casa y dile: Señor, gracias, tengo gozo en medio de todas estas tribulaciones y situaciones. Si es que estás pasando por eso, y avanza con gozo
glorioso, hacia el destino glorioso y el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. ¿Alguien dice amén? Avanza, glorioso, gloriosa hacia los propósitos de Dios. Hay sanidad, hay bendición, hay todo en Dios. Pero ¿qué? ¿Y si Dios no me sana? Pues mejor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Grítenmelo, ¿qué es? Es ganancia. El buen propósito de Dios. Seguimos. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Sigue. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. ¿Bajo qué? La autoridad de Cristo. Yo te he dicho, el gobierno presente y el gobierno futuro. Voy lanzando ideas y pensamientos. Esto es mucho. Pero un día, en la vida venidera, cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén va a cambiar su dirección. Del tercer cielo al cielo nuevo y la tierra nueva. Las oficinas gubernamentales de Dios. Eternamente la tierra fue creada para que fuera el gobierno del universo. Escucha esto, porque esto lo recibimos solamente con entendimiento y sabiduría de Dios. Por eso es que Dios creó a Adán y a Eva. Creó un huerto. ¿Y qué les dijo? Dios creó a Adán como virrey de la creación. Sígueme con esto. Dios creó a Adán como virrey de la creación. Dios puso a Adán en la tierra que él recreó. Y Dios le dijo a Adán, ¿qué le dijo a Adán? Génesis capítulo 1 versículo 28. Le dio la autoridad, le dio el gobierno y le dijo: tú me vas a gobernar la tierra. Llena la tierra y sojuzga la tierra. Le dio la autoridad a Adán, al primer Adán. Pero el primer Adán no supo dirigir la tierra, no supo mantener la autoridad que Dios le había dado y la perdió. Por eso es que hubo la necesidad de que viniera ¿quién? El segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? ¿Quién es el segundo Adán? Cristo es el segundo Adán. Y el segundo Adán en el cielo nuevo y la tierra nueva, aquí en este lugar donde nosotros estamos, porque la tierra va a ser pasada por fuego. Dios va a rozar la tierra, va a crear cielo nuevo y tierra nueva. El Padre va a cambiar las oficinas del tercer cielo a la tierra. Y aquí en esta tierra, ¿quién crees que va a ser el regente? ¿Quién va a ser el regente? Cristo. ¿Y quién más va a regir con él? ¿Quién? ¿Quién más va a regir con él? ¿Quién? Fuerte. ¿Quién más va a regir con él? El PRI. La 4T. Dios nos libre. Ese es otro tema del que vamos a hablar pronto. ¿Sabes quién va a regir? Cristo. Y las pondrá bajo la autoridad ¿de qué? ¿De quién? De Cristo. Y tú y yo vamos a gobernar juntamente con Él. Sigue diciendo: todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Qué? Todo va a converger. La eternidad pasada, los ángeles, toda criatura. La eternidad presente, los hombres. Porque no sometió la vida venidera a los ángeles, sino la sometió ¿a quién? A sus hijos, aquellos a quien Él le llama hermanos. ¿A quién la sometió? A nosotros. ¿Acaso no saben, dice Pablo, que ustedes van a juzgar ángeles? Wow. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos nuevamente unidos a Cristo, acuérdate, nada nos puede separar de Cristo. ¿Quién te puede separar de Cristo? Nadie. Una vez que has sido unido, eres de Cristo eternamente y para siempre. Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano
y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Siguiente. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó, los tomó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía, la dote, ya lo dijimos la semana pasada, que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que prometió en la vida venidera. Así que los dones, la autoridad, yo te decía, todo lo que tenemos hoy solamente es una muestrita. Es el burrito que el Señor dijo: ensíllate al Señor, y le dijo: lleva la dote a la eclesía, lleva la dote a los hijos, lleva la dote a la novia. Ese es otro tema maravilloso. Lleva la dote a la novia. Esto apenas es la muestra, lo que hoy disfrutamos, lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Es herencia, dones, habilidades, ministerios, autoridad, unción, los oficios. Todo eso apenas es la dote, porque viene la verdadera herencia, la plenitud de la herencia, y que lógicamente tiene que ver con la asignación en la vida venidera. Dice: y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Nos vamos a quedar ahí. Bien, solo hemos leído. Hoy quiero tomar el segundo punto. El plan eterno tiene un pacto eterno que lo legaliza. Que Cristo muriera fue un pacto eterno para consumar el propósito eterno. Porque el propósito eterno, escucha esto, es legal y es espiritual. Es legal y es espiritual. Es legal porque fue legalizado por la cruz. Cristo fue sustituto de nosotros en la cruz, murió en nuestro lugar. Y es espiritual porque comienza dentro de nosotros, haciéndonos nacer de nuevo. Escucha esto, porque esto va a ser importante. Ocurre dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en la nueva creación, en el nuevo nacimiento. Bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se organizaron. Este plan y economía eterna, ya lo vimos. Este pacto es el pacto de redención que legalizó el propósito eterno. El Padre y el Hijo pactaron desde la eternidad el cumplimiento sin fallas de este propósito eterno en el sacrificio infinito de Cristo, cuando Él dijo: consumado es. Quiere decir que el propósito de Dios se cumplirá. Está garantizado, pase lo que pase. Su propósito, su voluntad se cumplirá. Está garantizada por la muerte, la resurrección e impartición de Cristo a nuestras vidas. Ahora, quiero que escuchemos esto. Este propósito es orgánico en nosotros, mas no automático, ni tampoco es decretivo. Atención con esto. El propósito de Dios y su cumplimiento en nuestras vidas no es automático ni tampoco es decretivo, sino que es orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia nos anima a nosotros a rendirnos a Dios para que este plan que está garantizado se pueda cumplir a plenitud. Yo les dije hace tiempo, atención con esto porque es muy importante. La salvación incluye dos aspectos, el propósito de Dios incluye dos aspectos. Un lado de la moneda tiene que ver con la obra de Cristo, en el sentido de que Él nos salvó de la ira, Él nos salvó de la condenación eterna, Él nos salvó del juicio eterno. Porque ¿de qué nos salvó Jesús? Nos salvó del Padre. ¡Ay, qué interesante es esto! ¿De quién nos salvó Jesús? En primer lugar, nos salvó del Padre. Porque nosotros éramos reos de condenación. El Padre estaba airado con nosotros. Todo el tiempo Dios está airado, dice, con el impío, con el pecador.
Así que eso de que Dios ama al pecador y aborrece al pecado, Dios ama a los que están en Cristo eternamente. Pero con el impío Dios está airado. Y si el impío no se arrepiente, el juicio de Dios muy pronto viene sobre del impío. Y va a ser terrible. 21 juicios de Dios sobre de la tierra, sobre las naciones impías. Está preparado para los impíos. Dios ama a los que están en Cristo Jesús. Así que el primer aspecto del propósito eterno es que Él nos salvó de la ira y Él nos ha dado ahora una vida eterna. En lugar de condenarnos y de matarnos, Él nos dio vida eterna. Él garantizó nuestra eternidad con Él. A eso la Biblia le llama salvación. Pero el otro lado de la moneda del propósito eterno tiene que ver con la asignación. Con la asignación. Por eso es que yo te he dicho que algunos van a ser salvos de panzazo, solo por la obra de Cristo. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Y los demás no son salvos? Tenemos que hacer la confesión de fe otra vez, la invocación de Cristo. No acabamos de leer que el que está unido a Cristo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Una vez que hemos nacido de nuevo, hemos sido salvos para la gloria de Dios. No importa, nada nos puede separar de la unión con Cristo. Nada te puede quitar tu salvación. Por lo menos Dios no nos la quita. Es un regalo que hemos recibido por gracia y porque ejercimos nuestra responsabilidad moral cuando creímos en Él. Aceptamos el regalo de la salvación, la gracia de la salvación como un regalo. Usamos nuestra capacidad de decidir y le dijimos: Señor, creo en ti, te acepto, te recibo. Entonces tú naciste de nuevo. Ahora estás unido a Cristo. Cristo en ti, yo en Cristo. He sido salvo y nadie me puede quitar la salvación que Dios me ha dado. ¿Alguien dice amén? Pero por otro lado, tenemos la asignación que Dios nos ha dado. Porque Efesios capítulo 2 verso 9 no termina ahí, sino también viene el 10. Dice que Él diseñó un camino para que nosotros camináramos de antemano. Esto tiene que ver también con su propósito eterno. Es lo que Cristo también legalizó, la asignación de tu vida y de mi vida. Porque propósito solamente hay uno. Es el propósito eterno de Dios. Todo lo demás es una asignación que Dios nos ha dado a nosotros para caminar en este propósito eterno. Por eso yo te he dicho, es tan importante que nos alineemos con el propósito eterno. Dios le escribe a la carta a los hebreos, en la carta a los hebreos, y dice: cuidado con descuidar una salvación tan grande. Y ahí no se está refiriendo a perder la salvación, a que una vez que hemos sido salvos, ahora volvamos a ser condenados otra vez. No, sino ahí se está refiriendo a la otra moneda del cumplimiento del propósito eterno, que es la asignación que Dios nos ha dado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Así que puede ser que algunos que son salvos estén viviendo el descuido de esta salvación tan grande, de esta asignación de Dios para sus vidas. Esto le pasó a quién? A la nación de Israel. Porque Pablo está hablando de los judíos, cómo ellos recibieron la promesa. Ellos eran el pueblo de Dios y toda una generación se quedó ¿dónde? En el desierto. Toda una generación pereció en el desierto. ¿Cuál era el propósito de Dios en el Antiguo Testamento? Su propósito se fue desarrollando progresivamente. ¿Y cuál era? Llevarlos a la tierra de promesa. Ese era el propósito de Dios, porque comenzó desde el Antiguo Testamento y hoy lo vemos claramente, lo vemos de una manera perfecta. Pero toda una generación, aunque era parte del pueblo de Dios, aunque vio los milagros, vio la obra de Dios, vio la manifestación del poder de Dios, se quedó ¿dónde? En el desierto. Murmuraban, se quejaban. Eran niños inmaduros en el desierto, más de 2 millones de personas, porque no entendieron. Dice, ellos recibieron la palabra, recibieron la promesa, pero no entraron, se quedaron en el desierto. Yo te puedo asegurar, ¿toda esa generación se fue al infierno? Claro que no. Pero toda esa generación se perdió el cumplimiento
a plenitud del propósito de Dios. Ellos ya no cruzaron el Jordán, no vieron los mayores milagros de Dios, no poseyeron lo que Dios les dijo, no vivieron la asignación de Dios para sus vidas. ¡Qué triste es eso! Y Pablo dice, si pasó con ellos, también puede pasar con nosotros, que también hemos recibido la promesa. Ahora ya somos hijos, hemos recibido una salvación tan grande, porque lo que estamos platicando, yo espero que nos abra el panorama de lo que significa ser salvos, el propósito eterno de Dios, la gloria de pertenecer a este propósito maravilloso que trasciende generaciones y trasciende la eternidad también, y las eternidades también. Dice Pablo, si a los judíos les pasó, vieron los milagros, vieron la obra de Dios, vieron el poder de Dios, la promesa de Dios. Es más, ellos vieron los frutos de la tierra de promesa, pero ellos no creyeron, ellos no entraron. Se perdieron de esta asignación gloriosa, se perdieron de este plan, para nosotros, todo lo que dice el libro de Efesios, de todo este catálogo monumental de bendiciones espirituales. Ellos perdieron todo eso, no vivieron todo eso. Mira, hay gente incluso que por no entender esto, por no rendir su vida a Cristo en el propósito eterno, por no alinearse al propósito eterno de Dios, han muerto prematuramente. Que si no, a mí me cuesta mucho trabajo ir a los funerales, porque yo no puedo decir en el funeral, este se murió por la voluntad de Dios. No, este se murió por menso. Este se murió porque no entendió el propósito de Dios. Finalmente está en el cielo, sí, está con el Señor. Fue salvo, claro que fue salvo, pero descuidó el propósito, descuidó una salvación tan grande. Tú y yo no fuimos llamados para sentarnos nada más en una silla los domingos o para ir a un grupo celular nada más. No, fuimos llamados para expresar esta gloria de Dios. Y primero, Dios nos puso como límite a nosotros las naciones de la tierra. Vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les he dado la capacidad, el propósito eterno está ahí. Se los he revelado en Cristo Jesús. Ahora a ustedes no hay límites para ustedes. A mí me cuesta mucho trabajo ir a los funerales, porque yo entiendo que hay veces que parte del propósito de Dios es así. Le pasó a Juan el Bautista. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Y alguien puede decir, oh, qué trágica muerte. No, qué gloriosa muerte. Porque ese fue el propósito de Dios. Esa fue la asignación de Dios para su vida. Era parte del propósito eterno de Dios para Juan. Juan tenía 2 cosas que hacer. Atención, porque el Espíritu Santo era el que guiaba a Juan. ¿Y qué le decía a Herodes? Esa no es tu mujer. Esa no es tu mujer. Estás haciendo mal. Y le habló a los gobernantes. Acabaron de matar a un hombre en Estados Unidos por la misma situación como Juan el Bautista. Está en todas las redes. ¿Por qué lo mataron? Alguien puede decir, oh, qué pérdida, oh, cómo escapó de las manos de Dios. No, el propósito eterno de Dios está ahí. ¿Alguien me sigue? Wow. Uno empieza a entender esto entonces y la vida cambia. Las cosas cambian. A Juan el Bautista lo mataron a los 6 meses. Su ministerio estaba escrito que duraría 6 meses. Él permaneció en la voluntad de Dios. Porque él puede decir, no hombre, ¿cómo le voy a decir eso al gobernante? Me va a mandar a matar. Pero no, él se alineó al propósito eterno de Dios. Y aunque fue decapitado, murió con una gloria inefable. Juan el Bautista. Y conozco a gente, me ha tocado estar en funerales de gente que se me hace un nudo en la garganta, porque si uno está en los funerales para dar consuelo a la familia, se me hace un nudo en la garganta. ¿Qué le puedo decir? Este se murió. ¿Por qué se murió? Se murió prematuramente. No tenía que morir, pero murió prematuramente. ¿Por qué? Por no alinearse al propósito eterno. El viernes yo estaba enseñando algo así con los varones que estábamos hablando de la unción real, y yo les ponía el ejemplo de Saúl y de David. Las palabras más tristes
que yo noto en la Biblia hacia una persona fue lo que Samuel le dijo a Saúl. ¿Qué le dijo? Locamente has hecho. Él ya estaba en el propósito eterno de Dios. ¿Quién lo escogió como rey? Hasta estaba escondido en se escondió. Porque de repente dijeron, y la suerte cayó sobre Saúl. No, no fue suerte. ¿Quién lo escogió? Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel. Era guapo el tipo, era alto, pero era miedoso. Y se escondió. De ahí lo fueron a sacar. Dios lo hizo príncipe de su pueblo. Dios lo hizo rey de la nación. Lo único que le dijo es: alíñate a mi voluntad. Tú estás ahí para hacer lo que yo diga y mande. Para eso estás ahí. Esa es la asignación que tú tienes. Cumple tu asignación. Qué gloria es eso, que Dios nos haya contemplado en el propósito eterno. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl prefirió ir detrás de su propio corazón, teniendo una salvación tan grande. Le falló a Dios, desobedeció a Dios una vez, dos veces, y después, cuando es el fin de su ministerio, Dios no se lo quitó. Saúl lo entregó. Y es más, Saúl terminó casi suicidándose en la guerra. Qué historia tan más triste. ¿Por qué? Porque descuidó una salvación tan grande. Alguien me preguntó un día: oye pastor, ¿y Saúl está en el cielo? Claro que está en el cielo, porque Samuel le dijo: hoy vas a estar conmigo en el seno de Abraham. No, le dijo: mañana vas a estar conmigo. Dios ya lo ha dicho sobre de ti. ¿Por qué es tanta tu necedad? ¿No te quieres alinear al propósito eterno? Vámonos. Es tan grande el amor de Dios que cuando ya no hay razón, cuando ya no hay asignación, cuando nos negamos a la asignación de Dios, a veces Dios dice: mejor vámonos. ¿Sabes por qué Dios se llevó a Enoc? Porque dice que en su generación Enoc caminó con Dios, pero Dios se lo llevó. Y yo me hacía una historia como que muy romántica cuando era muy joven y comencé a estudiar la Biblia, que como Dios estaba tan enamorado de Enoc, ya no pudo vivir sin Enoc y Dios se lo llevó. Y yo decía: oh, grande Enoc. Hasta que un día yo conocí y aprendí que Dios se llevó a Enoc porque Enoc era débil de carácter y de corazón, y Dios mejor prefirió llevárselo. Dios se llevó a Enoc. Y cuando Saúl, teniendo ya un propósito glorioso, siendo parte de este propósito glorioso, lo único que Samuel le dijo es: obedece, yo voy a llegar, me esperas, yo ofrezco el sacrificio y después vamos a la guerra. Pero Saúl se desesperó, no obedeció, vio sus circunstancias y tomó decisiones incorrectas, ofreció el sacrificio. Y justo cuando está ofreciendo el sacrificio, ¿quién creen que llegó? Hasta cantando venía Samuel, chiflando. Y cuando lo ve, le dice: eres un loco, Saúl. Se prendió Samuel. No podías ni siquiera esperar a que yo llegara. Es que el pueblo, es que el enemigo, es que mira. Y le dice ahí unas palabras que Dios quiera que no se las diga a nadie, el Señor. Pero le dijo: locamente has hecho. Hoy Dios hubiera confirmado tu reino para siempre y el de tus hijos, pero por cuanto no obedeciste, hoy Dios le va a dar el reino. El reino ya está dispuesto para alguien que sí está dispuesto a caminar en la asignación de Dios. Y él tiene el corazón, su corazón conforme al mío. Dios ya tenía preservado desde la eternidad a David, porque Dios ya sabía que Saúl le iba a fallar. Así que no fue un plan B. Yo me imagino a Dios, muchos se imaginan a Dios en el trono. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Me falló el plan con Saúl y comiéndose las uñas. No, Dios eternamente ya estaba todo planeado y calculado. Como acabamos de leer, Dios hace que su propósito se cumpla. Pero a Saúl se desechó a sí mismo. Saúl descuidó la salvación tan grande que Dios le había dado.
mis amados, el propósito eterno en el cual fuimos incluidos, el llamado glorioso que Dios nos ha dado, la asignación que Dios nos ha dado, no es algo automático. Muchos cristianos piensan que es algo automático y dicen, como Dios ya lo hizo todo, pues entonces no hay ni siquiera que predicar, no hay ni siquiera que orar, porque Dios lo va a hacer todo. Así que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer todo. Eso no es verdad. Hay una segunda clase de personas que dicen que el propósito de Dios es una determinación fatalista desde antes de todos los tiempos. Eso quiere decir que todo este propósito eterno de Dios, Dios ya lo decidió sobre de tu vida. Ya sea que tú quieras o no quieras, Dios lo va a cumplir. O si no, Dios tiene formas de hacerlo cumplir en tu vida, pero Dios lo va a cumplir aunque tú no quieras. Ah, pues qué bonito suena eso. Ah, pues entonces que Dios lo haga. Aunque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, este propósito eterno es un propósito no automático, no determinista, fatalista, sino es un propósito orgánico. Di conmigo, orgánico. Es un propósito orgánico que fluye de la vida. Claro que la Biblia dice que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, pero no basta que Él ponga el querer o el hacer, sino que tú tienes que tomar decisiones importantes en tu vida. Por eso la Biblia nos manda a que nosotros nos rindamos a este propósito eterno. Por eso yo te digo, quien no se alinea al propósito eterno de Dios, aunque sea hijo, no va a vivir ni experimentar la voluntad agradable y perfecta. Por eso Pablo dice, preséntense como sacrificio que vivo. Sacrificio vivo. ¿Cómo? Pues el sacrificio no se ofrecía vivo, se tenía que matar primero y después se ofrecía en el altar. Sí, pero este sacrificio es un sacrificio vivo, consciente, que se rinde a Dios, que se pone en el altar del sacrificio y le dice, oh, una salvación tan maravillosa y tan grande, una asignación tan preciosa, yo la quiero vivir, yo la voy a vivir. Señor, yo me rindo a ti. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Y es esa comunión orgánica, es esa vida orgánica, y entonces el propósito de Dios se cumple. Mira, te voy a leer varios pasajes y vamos terminando. ¿Están aprendiendo algo? Algunos ya se están durmiendo, están recibiendo la revelación directamente de Pablo. Ay, ay, ay. Filipenses 2:12, póngalo en pantalla, por favor. Yo te he dicho esto: Dios gobierna con los que Él gobierna. Dios gobierna con los que Él gobierna. Así que decirle a Dios, escucha esto, porque a lo mejor vamos a ir derribando muchos conceptos, pero decirle a Dios, Dios, toma tú el control, no es correcto. Qué fácil. Yo no quiero, pero tú toma el control. Y aunque yo no quiera, tú toma el control. Eso no es bíblico. Para que Dios haga, yo tengo que decirle, yo quiero. Gobierna mi vida. Te entrego mi vida. Yo quiero. Me ofrezco como sacrificio vivo. Es voluntario. Nos ha dado una responsabilidad moral, tanto para los que Él va a juzgar como para los que vamos a recibir recompensa. Porque un día, yo les he dicho, vamos a llegar delante del juicio del Bema. Vamos a estar en el tribunal de Cristo, y ahí nuestras obras van a ser probadas. Los que tengan y los que no tengan. Se quedaron sentados en la iglesia sin hacer nada, sabiendo que tenían una salvación tan grande, o a lo mejor no lo sabían acerca del propósito eterno de Dios. Por eso es importante enseñar el propósito eterno de Dios y que lo podamos entender. Pero no hicieron, no tuvieron esta vida orgánica. Dice Pablo, y a duras penas, dice en Corintios esto,
Cuando lleguen delante del tribunal de Cristo, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando vayamos nosotros a la casa del Padre, a las bodas del Cordero? Cuando lleguen delante de Cristo, sus obras van a ser probadas, y algunos que como no van a tener, tú de ese lado. Y los que tienen obra, los que entendieron el propósito, los que caminaron en la asignación, no en hacer cosas, Aquí hay otra cosa muy importante. Porque la iglesia se ha convertido en una iglesia pragmática y tecnocrática. Ay, qué palabras son esas. La iglesia siempre ha buscado muchas técnicas para hacer y hacer lo que piensa que debe de hacer, pero lo que tiene que hacer es el propósito de Dios, no lo que la iglesia quiere hacer. Por eso es que muchas obras, cuando lleguemos delante de Dios, van a ser probadas, y si están alineadas con el propósito eterno, dice Pablo, y se hicieron entendiendo el propósito eterno, van a recibir recompensas. Hay 5 coronas preparadas. ¿Verdad que esto es mucho? Ya salieron como 20 temas aquí. Van a recibir coronas que van a ser otorgadas para aquellos que caminaron en plenitud en el propósito eterno de Dios. Pero van a haber algunos, dice Pablo, que van a salir avergonzados. Pues por lo menos fui salvo por la gracia de Dios. Pero si en esta vida la asignación es gloriosa y los recursos son gloriosos, imagínate en la vida venidera, que hay una asignación mayor todavía. Yo te decía, ¿no? Tenemos el universo observable y lo que no observamos, miles de millones de años luz. Y te decía yo, y ya voy terminando, y te decía yo cómo Cristo, cuando resucitó, le dijo a María: ey, no me toques, porque no he subido al Padre. Por lo menos 4 veces Jesús fue y vino a la tierra. Atravesó los 90,000 años luz que dicen los científicos, los astrofísicos, y que no saben si es eso o es más. Él fue al Padre y regresó, se presentó a sus discípulos, y dice la Biblia que ese día que nosotros seamos glorificados, cuando la trompeta suene, nosotros seremos semejantes a Cristo, semejantes al cuerpo de Cristo. Así que ¿para quién crees que Dios creó todo el universo? ¿Para quién crees que Dios creó todas esas distancias, todas esas galaxias enormes? ¿Para quién crees que Dios las creó? Porque no sometió la vida venidera a los ángeles, ni el gobierno a los ángeles. ¿A quién lo sometió? A los hijos. Wow. Y entonces toda la creación va a dejar de gemir. ¿Por qué? Porque la creación está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, dice Pablo, seremos manifestados. Entonces recibiremos toda la herencia. ¿Qué va a pasar en nuestro cuerpo, en nuestra alma? Es algo extraordinario. Pero Él nos va a preparar para entrar a la vida venidera, el día de nuestra glorificación, para cumplir con esa asignación gloriosa que está preparada para aquellos que le aman. Y no solamente en la vida venidera, sino en esta vida también. Porque eso sí, yo puedo estar seguro y decirte, si permaneces en Cristo, lo mejor del propósito de Dios va a llegar a tu vida. Hay gente que dice, lo mejor está por venir. ¿Pero lo mejor de qué? No, lo mejor del propósito de Dios está por venir a tu vida. Y luego dices, eso dijo el pastor y que me enfermo. Gloria a Dios. Necesitabas formación. ¿Vamos entendiendo? Pregúntale al que tienes a la par, ¿vas entendiendo? Lo mejor del propósito de Dios está por venir. ¡Pum! Te corren del trabajo. Sí, porque necesitas depender más de Dios. Porque lo que está delante va a requerir de una fe mayor, y de una dependencia mayor, y de una madurez mayor. ¿Alguien dice amén? Por eso el Hijo de Dios no vive con miedo, no vive con temor hacia el futuro, porque sabe que su asignación está garantizada si permanece en Cristo. Si está dispuesto a caminar en esta vida orgánica con Él. Si está dispuesto, mira, nos quedamos en los pasajes, ¿verdad? Y terminamos. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando no entiendes
el propósito eterno y que esto es parte de un todo, si alguien toma los versículos aislados, por eso decimos que texto sin contexto es pretexto. Por eso es que nuestros antepasados decían que la salvación se pierde y yo la tengo que cuidar con temor y temblor. Qué paranoia espiritual. Eso lo está diciendo ahí Pablo. Lo que está diciendo es que tienes que cuidar la asignación que Dios te ha dado con temor y temblor y revisar que estés alineado al propósito eterno de Dios y a la voluntad perfecta de Dios. ¿Alguien me sigue? Acuérdate, Dios no está comprometido con nada que esté fuera de su propósito. No importa cuánto ores, no importa que le digas: Señor, bendice mis planes, y ayunes para que Él bendiga tus planes. Él no lo va a hacer, porque Él no está comprometido con nada que no esté en su propósito. Y ahora te voy a decir esto: y aunque no ayunes, pero si estás en su propósito obedeciendo, tienes garantizada la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque mucha gente piensa que le puede doblar el brazo a Dios y dice: voy a ayunar para que Dios haga esto, voy a orar para que Dios haga aquello. Y otro dijo: pero es que la Biblia dice que si te pones de acuerdo, todo lo que pidas al Padre Él te lo dará. No es como una vara mágica. Por eso, si sacamos el texto del contexto, si no vemos el panorama general, Jesús dijo eso porque si tú oras y te pones de acuerdo con alguien según el propósito de Dios, Dios lo va a hacer. Según las promesas de Dios, Dios lo va a hacer. Pero muchos piensan que Dios es Santa Claus. Como yo te he dicho, muchos han hecho de un Dios maravilloso, espiritual, sobrenatural. Quieren hacer un Dios mágico, que tiene una varita mágica y que cualquier cosa pueden pedir, o como el genio de la lámpara, y que Él lo va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque la gente no quiere madurar, le cuesta trabajo madurar. La gente viene y dice esto: pastor, ora por mí para que esta prueba se termine. Es que me duele mucho. Yo, si pudiera, lo haría, pero te haría daño. Si tú le preguntas a Dios: Señor, ¿qué quieres con esta prueba? Quítame esta prueba. Te va a decir como Pablo. ¿Qué le dijo a Pablo? Bástate en mi gracia. Pedro, dime qué hago con él. Si estuvieran los apóstoles aquí: Pedro, ¿qué hago, apóstol Pedro? ¿Qué hago, Pedrito, para salir de esto? Pedro te diría: soporta la prueba. Pablo, ¿qué hago con esto que estoy pasando? Dios te está llevando a la madurez. Y Pablo te diría: bástate en su gracia, su poder se perfecciona en tu debilidad. No, ni Pedro ni Pablo. No me gusta, como hace alguna gente, no me gustan ni Pedro ni Pablo. Le voy a preguntar a Santiago: a ver, Santiago, dime, Santiago, ¿qué hago con esto? Santiago te diría: ten sumo gozo. Está más loco Santiago. Pedro te dice: por lo menos soporta la prueba. Pablo te dice: bástate en su gracia, Él va a hacer la obra, pero estás en sus manos. Crece. Pedro, soporta, porque una vez que salgas vas a estar más fortalecido, más vigoroso, vas a tener más madurez, vas a tener más dependencia de Dios. Entonces la gloria de Dios se va a expresar de una manera mayor en tu vida. Pablo te diría: porque esta leve y momentánea tribulación van a causar en tu vida un peso de gloria mayor. Ni Pedro ni Pablo me gustan. Voy a hablar con Santiago. Santiago sí es un hombre de Dios. Santiago, ¿qué hago con esto? Santiaguito, Tiaguito, dime qué hago con esto. Ten gozo, sumo gozo en medio de la prueba, porque la prueba produce. No hay para dónde irse, ¿verdad? No hay para dónde irse. El propósito eterno de Dios. Somos amados, bendecidos, estamos seguros en Él. Por eso termino. Cristo dijo: consumado es. Aprende a vivir en el consumado es. Todo está hecho ya. Estás seguro, estás bendecido, estás llamado, estás santificado, estás ungido. Yo pregunto: ¿qué más necesitamos?
Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra asignación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Segundo punto, este propósito eterno no es un propósito automático, tampoco es un propósito como decreto y determinación fatalista, sino es un propósito orgánico en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si has entendido la palabra esta tarde, da un tremendo